fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Y permítanme abarcar un tema que es sumamente relevante para la fe cristiana y necesario para nuestros días, porque básicamente gran parte de los creyentes de nuestros días no están muy profundos en cuestión de su fundamento de fe. El fundamento de fe de toda persona cristiana es que Cristo paga el precio que usted y yo no podíamos pagar para darnos una resurrección espiritual y después una resurrección de nuestra vida de entre los muertos. La Biblia es clara cuando enseña que si la resurrección de entre los muertos no se efectuó, si Cristo no venció la muerte, nuestra fe es vana. No tiene sentido ser cristiano. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra vida tiene fecha de expiración sin ningún tipo de esperanza post-muerte física. Por ende, ¿para qué sirve ser cristiano? ¿Me siguen? Entonces Pablo dice, si la resurrección de entre los muertos no existe, vana es nuestra fe. Comamos, bebamos, vivamos la vida loca, porque al fin y al cabo todo termina con nuestra muerte física. No hay por qué guardar valores cristianos, principios cristianos, si al final todo termina con la muerte física. Cuando uno examina la Escritura, desde el Génesis, vemos cómo Dios, una vez que crea al hombre y a la mujer, lo primero que le dice es, ustedes tienen toda la libertad de vivir en mi presencia eternamente, ustedes están viviendo en un paraíso lleno de bendición, lleno de mi abundancia, pero ustedes deben entender que hay parámetros, hay límites que no deben cruzar. Si ustedes obedecen esos límites que yo le pongo, ustedes tienen una vida espiritual viva, pueden tener comunión conmigo siempre y pueden vivir en este jardín lleno de abundancia. Ahora, ustedes el límite que van a tener es que dentro de todo lo que ustedes pueden comer dentro de este lugar donde yo los he puesto, es que no pueden comer de un árbol que es un árbol espiritual. No es una manzanita como nos han enfocado siempre. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Permítame explicarle rápidamente. En el Edén habían árboles frutales, vegetales, que servían para el alimento físico de Adán y de Eva. ¿Me siguen? Estaba el árbol de la vida, que es el árbol que claramente es Dios, es el árbol de la vida, es Cristo. Y después estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Dios dice, bueno, pueden comer de todo, pero de ese árbol específicamente le está prohibido comer? Porque ese árbol es el árbol de la independencia del hombre con Dios. Por eso que la serpiente le dice, si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Dios y ustedes van a determinar lo que está bien y lo que está mal. Entonces Eva vio que era codiciable para su vida ese árbol. ¿Por qué? Porque ya no sería Dios el que pusiera los límites y el que determinara qué está bien y qué está mal. Entonces ella, al comer de ese árbol, dice, bueno, ahora soy yo mismo el que determino lo que está bien y lo que está mal. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que el mundo de hoy está comiendo de ese árbol? Es el mismo árbol que comió Eva y que comió Adán. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Yo vivo mi vida como quiero. A mí nadie me pone límites. Yo soy el que determino lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién es el hombre para que me diga? No, el hombre no le puede decir a otro hombre qué está bien y qué está mal. Porque el que determina qué está bien y qué está mal no es el famoso de moda, no es el político de moda, no es el líder eclesiástico de moda. ¿Y quién es, pastor, el que determina qué está bien y qué está mal? La palabra de Dios. Dios es el que determina qué es bueno y qué es malo. Claro, pero hay personas que no solamente dicen, no, a mí ningún hombre me va a decir qué está bien y qué está mal.
es que a mí tampoco la Biblia me va a determinar qué está bien y qué está mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son personas que se independizan de Dios y entonces secuestran a Dios en su creencia. ¿Qué es lo que es secuestrar a Dios? Es decir, Dios va a hacer lo que yo quiero. Y si Dios dice que algo está mal, yo le voy a decir a Dios que eso que yo le voy a mostrar a Dios que Él no es ningún, que Él no es ningún soberano. Que acá en la tierra gobernamos democráticamente. Entonces, soy yo el que le digo a Dios qué está bien y qué está mal. ¿Usted cree que vivimos en una sociedad así? Bueno, Adán y Eva, cuando Dios le dice, claro, Dios aparece la palabra muerte, diga conmigo muerte. Fuerte, a ver, muerte. Dios le dice, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Ese ciertamente morirá no es una sugerencia lo que te estoy diciendo, no es una posibilidad, es que va a ocurrir. Eva identificó la muerte quizás solamente con el deceso físico. Ella, al ver que inmediatamente no muere físicamente, ella interpreta mal su concepto de muerte y dice, no pasó nada. Lo que pasa es que ella lo que todavía no había entendido es que sí, en ese momento había pasado la primera muerte, que es la muerte espiritual. ¿Me dan 2 segundos que se lo explico? Ok, ayúdame, Señor, para no detenerme tanto en este tiempo. Nosotros pensamos que somos seres humanos, pero en realidad somos seres espirituales que vivimos dentro de un cuerpo físico. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, varón y hembra los crea, a mi imagen y a mi semejanza los hizo Dios. No está hablando del caparazón de carne, porque Dios no es carne. Dios es espíritu. Entonces, cuando la Biblia habla de ser, habla de la esencia eterna que compone a una persona. Nosotros, si Dios nos hizo, y lo primero que Dios hizo fue el ser nuestro, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo en nuestra composición? El espíritu. Después el alma. Y por último, lo encapsuló en un cuerpo físico. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando Pablo habla de que todo nuestro ser debe ser guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no dice y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. No, dice espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque la mayoría de gente permanentemente dice, soy un ser humano, soy un ser humano, soy un ser humano. Pero ¿por qué nosotros permanentemente acudimos a ese tipo de frase? ¿Cuándo es que la utilizamos? ¿Por qué utilizamos esa frase, soy un ser humano? ¿Por qué? Claro, porque nosotros relacionamos esa frase con nuestra vulnerabilidad, fragilidad, debilidad y justificación delante de los hombres y delante de Dios. Nos conviene ser seres humanos, entre comillas. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros tenemos una justificación terrenal para poder hacer todo lo que nuestra carne se le antoje. Ahora, usted no es ser humano porque su esencia, su ser es eterno. Entonces su carne es eterna, su cuerpo físico es eterno. Entonces usted no es ser. Su ser es espiritual. El espíritu no muere nunca. El alma tampoco. Por eso que la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces el cuerpo, claramente después del pecado, muere físicamente. Entonces usted es un ser espiritual que tiene un alma y que habita temporalmente en un cuerpo físico. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu Santo, está hablando de que nosotros, al verdadero ser que debemos alimentar, no es al humano, es al espíritu. Porque el que alimenta el espíritu hace morir los apetitos de la carne.
Claro, yo le estoy dando toda una introducción. Hay un tema que aparece en el Génesis que Dios advierte, que Eva no hace caso, Adán hace también caso omiso a eso, obedece a su mujer. No hay nada más feo, mi hermano, que un hombre sea gobernado por una mujer. Y los hombres deben decir, habla, profeta, habla. Ahí fue la otra. Ahí fue la otra. Adán, babe, honey, ¿qué pasó, mi amor? Mira, comí, no pasó nada. Ay, qué lindo. Ahí fue. Qué mal que me caen los hombres gobernados. Eso no pasa en Argentina, eso pasa en Centroamérica y Sudamérica, en el Caribe. Y más los dominicanos. No conozco un cubano que no haga lo que su mujer dice. Siento la presencia. Pero un argentino, mi hermano, cuidado con levantarle la voz. Dios me dio una cubana y me dijo, te le he dado una cubana para que le enseñe cómo es las cosas. Claro, y varias veces ha venido, honey, comamos de este árbol. A la escucha, a la escucha. Ahí fue Adán a comer. Y murieron. ¿Qué murieron? ¿Físicamente en primera instancia? No. Espiritualmente. ¿Y por qué se dieron cuenta que habían muerto espiritualmente? Porque lo primero que experimentaron fue miedo. Y Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Y le dice a Adán, tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice, who teach you? ¿Sí es usted? Who teach you that? To have fear. Se escribe fear. ¿Quién te enseñó a tener miedo? Porque Dios, cuando nos creó espiritualmente, no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es algo interesante. Ellos experimentaron la separación de Dios. Dios los expulsa. Ellos no tienen acceso a una vida de comunión espiritual con Dios. Y después ven la otra consecuencia de muerte en el peor escenario, como uno de sus hijos asesina y mata el cuerpo de su otro hijo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces ahí tenemos los dos escenarios. Ahora hay un problema. Ahora hay muerte, tanto espiritual como física. Y hay que resolver el problema. Bendito sea nuestro Padre Celestial, que no nos dejó a la deriva. No nos dejó así. Ahora broméense, yo se los advertí, ahora que los ayude. El Señor ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, por si nosotros fallábamos. Él no falla, pero nosotros podíamos fallar. Y como le fallamos, Él había diseñado desde antes de la fundación del mundo un cordero inmolado. Alguien que iba a venir a pagar el precio para que nosotros pudiéramos resolver el tema del pecado. Diga conmigo, el tema del pecado se resuelve con sangre. Fuerte, diga conmigo, el tema del pecado se resuelve con sangre. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Claro, la sangre que puede purificar o redimir de pecado es una sangre que debe ser pura e inocente. Entonces, cuando Adán y Eva... ¿Lo estoy aburriendo? Es que si no conocemos el contexto, nunca vamos a entender la razón de la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Si no conocemos esto,
Entonces nunca le vamos a decir, pero ¿por qué Jesús tuvo que venir a morir así? ¿Y por qué tuvo que, ¿se entiende? ¿Y por qué tuvo que resucitar? ¿Y qué tiene que ver con todo? Si no conocemos esto, que es la base, el fundamento de nuestra fe, entonces ya conocimos cómo fuimos creados, qué es lo que Dios nos dijo, cómo tratar el tema de la muerte, qué es lo que trajo la muerte, fue el pecado, cómo se trata el tema del pecado, y se trata con sangre. Entonces, Adán y Eva ahora tratan de justificarse delante de Dios. ¿Y qué hacen para presentarse ya con una vida llena de pecado? ¿Cómo hacen para justificarse delante del Padre? Se ponen delantales hechos por ellos mismos. Los delantales estaban hechos de hojas. Trataban de cubrir su pecado con herramientas meramente humanas. Trataban de ocultar su desnudez. ¿Me siguen? ¿Qué hace Dios? Eso no te limpia el pecado. Yo estoy viendo tu pecado. Entonces, ¿qué es lo que le enseña a Dios en ese momento? ¿Qué hace Dios? A ver, ayúdeme. Usted que conoce la historia. Hizo un sacrificio de un animal, derrama sangre y los viste con la piel de ese animal. Y lo que le muestra a Dios es, hey, el tema del pecado no se resuelve con hojas humanas. El tema del pecado se resuelve con sangre. Y noten ustedes, no es lo que ustedes hacen para cubrirse, es lo que yo derramo para salvarlos. Él, Adán y Eva le enseñan eso a sus hijos. Se recuerda que ya en el capítulo 4 de Génesis ahora aparece Caín y Abel, dos hijos directos de este matrimonio. Ok, los dos presentan ofrendas. No crean ustedes que esas ofrendas, tienen la connotación que hoy no pocos ministros le dan, que tiene que ver con dinero. Porque Caín ofreció en valor económico menos de lo que ofrecía Abel. No. No crean ustedes, eso es zaraza pura para sacarle plata a la gente. La ofrenda que Caín y Abel trajeron a Dios son ofrendas de paz que tienen que ver con el tema del pecado. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿usted cree que Caín trajo una ofrenda mezquina? No, trajo lo mejor de todo lo que había en la tierra. Pero ¿qué es lo que no había dentro de la ofrenda que Caín trajo a Dios? Por lo cual Dios dijo, no te recibo ni la ofrenda ni tampoco lo miro con agrado. Porque tampoco miro con agrado tu corazón. Porque ¿qué me estás trayendo? No, me estás trayendo ofrenda que no tiene sangre. Vos me estás trayendo ofrenda que no hay sangre ahí, ¿eh? Yo no veo sangre por ningún lado. La ofrenda que trae Abel trae lo mejor, pero trae una ofrenda que trae sangre y derrama sangre. Y vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Esto es sumamente interesante que toda la iglesia lo entienda, porque usted le va a agarrar mucho más valor ahora a la sangre. Y como estoy yo tranquilo ahora con el tiempo, porque como es domingo de resurrección y podemos quedarnos acá hasta las 7 de la tarde, yo necesito que usted entienda muchas de estas cosas, porque si no entendemos esto estamos mal. ¿Qué hace Dios? Con el pasar del tiempo, claramente, establece un sistema sacrificial, litúrgico, para poder presentar de una imagen figurativa lo que el Mesías debía venir a realizar en el momento que se cumpliera el tiempo en que Dios hiciera hombre. Entonces, ¿qué hace? Dios, dentro de ese sistema ritual, sacrificial, pone un sistema, ya en la época de Moisés, le estoy acortando todo, ¿ok? Le estoy acortando todo el escenario, porque si no me tengo que meter a dar una clase teológica de 10 horas. O sea, estoy tratando de acortarle los tiempos. Me fui al Génesis, ahora nos vamos a Moisés. En Moisés, Dios establece un sistema ritual donde el sumo sacerdote, para tratar el tema del pecado del pueblo de Dios, necesita agarrar un corderito. Ese corderito debía ser completo, es decir, perfecto. Tenía que tener los dos ojos, no podía ser tuerto, no podía ser cojo, debía ser bien examinado. Y ese lugar donde se presentaba el sacrificio, tenía que haber derramamiento de sangre. Esa sangre tenía, para hacerle rápido la cuestión, el sumo sacerdote debía primeramente estar en el patio del tabernáculo, donde allí se examinaba el sacrificio, es decir, el cordero.
Una vez que se examinaba el cordero, listo. Después se iba al lugar santo. Ahí se tenía que examinar el sumo sacerdote. Se tenía que purificar él. ¿Por qué? Porque tampoco él estaba puro y santo delante del Señor. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Todo su ritual de limpieza por él. Entonces ya después estaba compuesto por el otro lugar, que había una cortina muy gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto de Dios. El sumo sacerdote debía ingresar adentro de ese lugar una vez que ya había garantizado que el sacrificio en el patio sea completo, sea perfecto, es decir, estuvieran las condiciones, ¿verdad? Pregúnteme, ¿y por qué un animal? Y bueno, porque no había ningún hombre que pudiera ofrecer una sangre que fuera inocente. Pero tampoco la sangre del animal era algo salvífico eterno, porque tampoco satisfacía las demandas, pero por lo menos estaba más limpia que la del hombre, pero no era suficiente porque no era de la especie del hombre. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Ok. Entonces, una vez completado la examinación, ¿verdad? Que fue lo que le hicieron a Jesús. A Jesús, que era el Cordero de Dios, primeramente lo examinan en el patio. Esta está buena. Después en el lugar santo y después él ingresa al lugar santísimo. Y ahí se consuma la salvación cuando dice que por su sangre tenemos acceso al lugar santísimo con Dios. Pero bueno, permítame por favor abarcar allí. Ya una vez realizado la examinación del animal, del sacrificio, ahora viene el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que ingresar, solamente él podía ingresar, nadie más. Y una vez al año, nada más. ¿Qué es lo que pasa? Si el sumo sacerdote no cumplía bien su ritual y entraba sin haber confesado su pecado y entraba sucio, la misma gloria que habitaba en el lugar santísimo lo consumía y moría. Entonces la cuestión es quién entraba a sacarlo. Porque cualquiera que no fuera sumo sacerdote, si se atrevía a entrar allí, quedaba muerto. Entonces al sumo sacerdote lo ponían con una soga y le ponían unas campanitas. Entonces, si el sumo sacerdote no había hecho bien el ritual o presentaba una sangre sin haber examinado bien el cordero, entonces moría. Entonces, porque como nadie podía entrar, entonces lo sacaban con la cuerda rápidamente. Entonces de esa manera se evitaban más muertes. Ahora, ¿qué pasa si el sumo sacerdote salía de ese lugar con vida? ¿Qué interpretaba el pueblo que estaba alrededor del tabernáculo? Que la sangre que él había presentado había sido acepta, que el sumo sacerdote había hecho bien su ritual de purificación y que Dios por un año, porque era la sangre de un corderito, animal, por un año apaciguaba su ira. Es decir, los perdonaba por un año. O sea que eso lo tenía que hacer todos los años. Todos los años. Si aparecía el sumo sacerdote después de haber entrado al lugar santísimo y salía, era señal de victoria y que Dios le había dado al pueblo un año más de perdón. Noten ustedes, mi hermano, qué hermoso es saber que cuando nuestro Señor fue sacrificado, muerto, y subió al lugar más alto y presentó su sangre delante del Padre, y el Padre vio la sangre ya no de un cordero animal, sino la del Cordero de Dios, su Hijo amado, el unigénito y el primogénito, y Dios vio la sangre y dijo: esta sangre me ha satisfecho, soy completamente feliz con esta sangre. Entonces el sumo sacerdote, en este caso nuestro Señor, debía salir del lugar santísimo y presentarse a los creyentes. Eso fue lo que hizo Cristo. Cuando salió del lugar santísimo, se presentó, estaban reunidos los discípulos y le dijo: Tomás, ven acá, pon tu mano en mi costado, pon tu mano en mis manos para que veas que soy yo. He regresado y quiere decir que el Padre ha aceptado mi sangre, ha aceptado mi sangre. Esto es glorioso, mi hermano. Por eso que Juan el Bautista, cuando lo mira, dice: pero este es el Cordero de Dios que no viene a apaciguar la ira por un año, porque no es un animal, es el Hijo del Dios Todopoderoso. Este no viene a apaciguar la ira, este es el Cordero que quita el pecado del mundo.
Entonces uno va entendiendo muchas cosas ahora. Jesús vino a esta tierra a solucionar el tema del pecado y de la muerte. Y el Señor sabía que había que derramar sangre, pero si toda la sangre humana estaba contaminada por el pecado, por eso que la única forma salvífica que el ser humano podía encontrar en Cristo, o sea, la salvación eterna era por medio de la sangre de alguien que no tuviera pecado. Y la única manera es que Dios mismo se hiciera hombre. ¿Usted está entendiendo esto? Encima que fuimos nosotros los que desobedecimos a Dios, Él decide venir en pos de nuestro rescate. Dios puso todo en riesgo. Su divinidad. ¿Ya conmigo? ¿Cómo? Sí. Porque si Dios le decía a Adán y a Eva, ¿ustedes vieron lo que hicieron? ¿No se los advertí? Sí. Bueno, miren, por esta vuelta se las dejo pasar. Pero vieron lo que pasó, ¿verdad? ¿Vieron cómo se llenaron de miedo? ¿Vieron lo que ocasionaron? Sí. Yo los voy a perdonar ahora, pero no hay dos. ¿Hubiese estado bueno que hubiese sido así? A ver, ¿sabe lo que pasa? Que si Dios hacía eso con Adán, ¿sabe quién iba a aparecer? A decir, you are not fair. Tú no eres justo entonces. No que no eres justo porque los estás perdonando. Sería injusto que no me perdones a mí como lo perdonaste a ellos. Si los perdonás así a ellos, me tenés que perdonar a mí de la misma manera. Entonces, Dios, para establecer justicia, debía ser justo con el hombre, con el diablo y con él mismo. Entonces Dios dice, no, la salvación es que yo mismo me haga hombre. Y si Jesús pecaba, que Jesús es Dios hecho hombre, si Jesús pecaba en esta tierra, era Dios mismo pecando. Y si Dios mismo pecaba, entonces Dios pecó, el diablo pecó y el ser humano pecó y todos somos unas mangas de pecadores. Pero bendito sea el Señor, que el libro de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote en los cielos que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar de Él el oportuno socorro. Entonces esto es glorioso, porque Jesús viene a resolver el tema del pecado, y si resuelve el tema del pecado, entonces resuelve el tema de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y paz en Cristo Jesús. Ok, ¿me siguen, verdad? ¿Entendimos el contexto? Si nosotros entendemos esto, entonces vamos a apreciar más el sacrificio de Cristo. Y los domingos de resurrección va a ser algo mucho más profundo que feliz Pascua. ¿Qué Pascua? Vamos a tener algo mucho más concreto y sustancioso que andar regalando huevitos de conejitos de chocolate, lo cual es riquísimo y te sube la glucosa a 390. Pero convengamos que son ricos. Que usted no me regale nunca un huevito de chocolate es cuestión suya. Pero que sepa que a su pastor le gustan. Y más cuando son los Kinder esos grandes que cuestan caro. Allá usted, si siguen los años y no me regaló nunca un huevito de Pascua. Ok, pero esto es mucho más. Es mucho más que andar diciendo, hay gente que anda preocupada y dice, ay pastor, ¿se puede comer carne? Mi hermano, cómase un asado, un ribs y disfrute. Eso de que usted, si se come carne, le está comiendo la carne a Cristo, eso es mentira, mi hermano, eso es tradición católica, eso no tiene nada que ver. Cómase un buen asado, pero siempre recordando que Cristo
es el Cordero de Dios que pagó el precio por nuestro pecado y que nos dio vida. Nos dio vida. Entonces Cristo resolvió el tema del problema. Ahora, ¿qué es lo que hay que conocer? Hay que conocer las profecías mesiánicas para que entendamos que esto es mucho más que una historia con un final feliz que alguien se inventó. Esto no es un mito religioso. Esto ocurrió, es verdad. Hay pruebas reales, empíricas, que nos dejan saber que la muerte y resurrección de Cristo se efectuó más allá de nuestra fe, ocurrió. Son datos que no se pueden evadir, son datos históricos. Ahora, ¿usted sabía que hay más de 300 profecías que se cumplieron en Cristo? ¿Usted tiene idea? A ver, supongamos, ¿qué pensaría usted si alguien de repente, por ejemplo, dice, en tal año va a ocurrir esto específicamente? ¿Qué pensaría usted cuando llegue ese año? Puede pasar 30 o 100 o 200 o 400 años y todo lo que se dijo que iba a ocurrir en ese año ocurre. ¿Cómo sabe esa persona que iba a ocurrir eso 400, 500 o 1000 o 2000 años antes? ¿Cómo sabe esa persona? A ver, ayúdeme. ¿Quién es el que sabe lo que va a pasar en el futuro? Entonces, ¿qué pasa cuando algo o cuando alguien dice que va a pasar algo, pero no porque tiene una lectura política? Me parece que Trump va a quitar la residencia. No estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando de cosas, por ejemplo, si en 1433 alguien escribe y dice, en el año 2001 va a haber una nación que se llama Estados Unidos, que va a estar conformada por inmigrantes europeos y que el 11 de septiembre, calendario gregoriano, ellos van a tener toda una logística de nuevas infraestructuras de ciudad, y veo que hay dos torres muy grandes que van a ser impactadas por dos aviones no, porque no existían los aviones, por dos pájaros grandísimos que impactan y colapsan y mueren 3000 personas. Ok, año 1400. De repente usted estamos vivos acá, leemos eso, a ver qué pasa. ¿Usted cómo miraría a esa persona que escribe? Esa persona está inspirada por un ser superior, porque no puede ser tan exacta, ¿verdad? Ahora, ante esa eventualidad, la persona ¿qué debe reconocer? Que Dios existe, porque nadie puede conocer el futuro. Ahora, ¿qué haría un ateo que no quiere reconocer que eso es así? Lo que haría un ateo es tratar de decir que una persona bicha en el año 2002 escribió todo lo que pasó y le puso como fecha 1400. ¿Me siguen? Eso se llama profecía post-eventum. ¿Qué es lo que tratan de hacer ahora? Lo que tratan de hacer ahora es que los de la teología crítica dicen, los discípulos se inventaron toda esta historia y la pusieron como si fueran cosas que fueron profetizadas antes. Pero ya tenían todo el cuadro hecho y todo el relato diagramado. Entonces eso es un error. Por ejemplo, en la teología moderna te dicen que Daniel no escribió el libro de Daniel, que Moisés no escribió el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todas las profecías se cumplieron al pie de la letra. O sea, y si vos aceptás que Daniel escribió Daniel, que Isaías escribió en su totalidad Isaías, que Moisés escribió el Antiguo Testamento, no te queda otra que decir Dios es real. Entonces, para los teólogos modernos, Moisés no escribió el Antiguo Testamento, no escribió Isaías el libro en su totalidad de Isaías, y Daniel no escribió, que son los 3 libros que más profecías mesiánicas anunciaron. Entonces todo esto uno lo tiene que poner en una perspectiva clara. ¿Y por qué nosotros debemos reconocer que sí fue Isaías el que escribió ese libro? Bueno, es muy sencillo, porque uno claramente debe leer el libro de Isaías y ver el lenguaje que utiliza. Por ejemplo, si usted de repente me ve a mí escribiendo un libro, todos los que escribimos tenemos muletillas, formas de expresión que nos identifican. Por
Por ejemplo, a Jesús, a pesar de que no escribió nunca un libro, pues él tenía por costumbre de decir: el que tiene oídos, oiga, oiga, ¿verdad? O de cierto os digo. O sea, son formas de expresión. Isaías tiene formas de expresión que van desde el capítulo 1 hasta que termina su libro, que lo identifican solamente a Isaías. Eso es por ponerle solamente uno, pero después tenemos la narrativa, la forma en que se expresa y después los escritos. Si alguien le dice a usted que se recibió un email en el año 1870 donde se veía todo lo que estaba planeando Estados Unidos, usted va a decir: a ver, en el año 1870 existían los emails. Entonces ya eso te deja saber que es mentira lo que se está tratando de implementar. Bueno, la escritura, por regla general, siempre ha ido avanzando. Entonces nosotros nos vamos situando en la historia de acuerdo a la forma de escritos. ¿Se entiende? Dígame sí, por favor, porque capaz que yo lo estoy recontra aburriendo, pero yo necesito que usted me diga: pastor, esto es muy interesante porque estoy fundamentando mi fe y ya me estoy dando cuenta que realmente mi fe está siendo fortalecida, cimentada, no en una creencia mística, sino en evidencias concretas, fundamentadas no solamente en la palabra, sino en pruebas que tienen que ver con nuestro contexto histórico. O sea, ya nadie le va a poder decir nada. Nosotros tenemos la historia a nuestro favor y en 1948 se descubren los rollos del Mar Muerto, que se descubren varios rollos, muchos en partes de los libros de la Escritura, pero hay un rollo que, gloria a Dios, está totalmente completo y muy fácil de poder leer, y un milagro que se haya mantenido después de tantos miles de años en una conservación tan fuerte que se podía leer, que es el libro de Isaías. Isaías es el profeta mayor del Antiguo Testamento que más profecías mesiánicas soltó. Y entonces todo lo que está escrito ahí es compatible con lo que la Biblia que nosotros tenemos está allí. Lo que te deja saber es que corrobora, más allá del escrito, del tipo de letra, es que Dios no mintió, que es real y que hay descubrimiento y que nadie puede decir que ese libro no fue escrito en el momento de Isaías. ¿Por qué? Porque tiene la dactilografía, si no se dice así, de la época de Isaías. Por ende, eso es una prueba más contundente, evidente, que nadie puede negar que ese libro lo escribió Isaías 800 años antes de Cristo, y dentro de 800 años antes de Cristo aproximadamente, él vaticinó varias profecías que se debían cumplir en el Mesías, la cual Cristo la cumplió de manera exacta. Entonces, vamos rápido, a ver si el tiempo me lo permite. ¿Me permiten anunciarle rápidamente 7 profecías o quiere que vaya despacito y el domingo que viene seguimos hablando de esto para fundamentar y establecer más la fe? Yo diría que vayamos despacio porque le puedo asegurar que son más de 300 profecías. Imagínense que son 52 domingos al año. Si yo tocara una profecía que se cumplió en Cristo, pasaríamos 3 años hablando y sería glorioso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: no pasará una tilde sin que todo se cumpla. Jesús cumplió las más de 300 profecías que se debían cumplir en el Mesías. Escudriñad las Escrituras, dijo, porque os parece que allí está la vida eterna. Allí estoy yo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿cómo, pastor? Si estoy vivo. Biológicamente estás vivo. Acá está hablando de una muerte, o sea, de una vida espiritual. Y Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que Dios no condena a nadie? Es el hombre el que decide condenarse por rechazar la salvación que Dios ofrece. Ahora, yo les dije, al menos aproximadamente unas 300 profecías. Yo traté de sacar 7, por lo menos de las más importantes. No que las demás no lo sean, pero por lo menos que nosotros debemos tener siempre en perspectiva y contar. De esas 7 profecías que se debían cumplir en el Mesías, la primera es que debía nacer de una mujer. Obvio, pastor, ¿de dónde va a nacer? No, pará. Es que esa salvación no podía ser de una persona que de repente apareciera y uno no supiera de qué rayo, de dónde salió, quién es. Se debía ser nacer de una mujer. ¿Dónde aparece esa primera revelación de que el Mesías, el que vendría a salvarnos, debía nacer de una mujer? Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y noten ustedes ahora, dice algo interesante. No dice: y pondré enemistad entre ti y el hombre. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Es decir, la mujer herirá tu simiente satánica en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Satanás hirió la simiente de la mujer, Cristo Jesús, en el calcañar. Cuando pensó que estaba la victoria asegurada, resucitó de entre los muertos y la simiente de la mujer, que es Cristo, le hirió en la cabeza. Ahora, noten ustedes interesante, dice el libro de Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y noten ahora por qué Pablo subraya esto. ¿Qué dice? Según Génesis, ¿de dónde debía nacer el Mesías? De la simiente de una mujer. Entonces, entendiendo esto, Pablo dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo de la serpiente, sino hijo de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que, primera profecía es que el Mesías debía nacer de una mujer, habría una enemistad entre la simiente satánica y la simiente de la mujer. Esa simiente satánica heriría en el calcañar, lo vimos en la cruz del Calvario, pero la simiente de la mujer, ese Mesías nacido de mujer y nacido bajo la ley, le pisaría, le heriría, le ganaría en la cabeza. Segunda profecía, y no menos importante, es que no solamente debía nacer de una mujer, el engendramiento del Mesías debía ser de manera milagrosa. No podía venir por la relación sexual entre un hombre y una mujer. El vientre de la mujer debía embarazarse de manera milagrosa. ¿Por qué? Porque lo que se debía quitar era la línea sanguínea de pecado. Entonces, la sangre humana, es decir, los hijos procreados de forma natural y humana, venían contaminados con una sangre llena de pecado. Entonces el Mesías debía nacer en el vientre de una mujer, pero no debía tener la sangre contaminada de pecado de un humano.
Por ende, Dios mismo se encargaría de embarazar, porque si el Mesías que debía presentarse para salvar era Dios mismo hecho hombre, entonces Dios mismo debía ponerse en el vientre de una mujer. Ahora, permítame abrir paréntesis y aclararle algo. Es la única vez en la historia que pasó. Si su esposa de repente, usted no ha tenido relaciones con ella y le aparece que está embarazada y Dios hace como Él quiere, le está metiendo gato por liebre. Sí, hay que estar claro acá. Hay que estar claro. No hay second time. Ahora, listen to me because this is very important that you know. Esto es muy importante que lo entendamos. Isaías es el que dice que ese engendramiento sería milagroso y glorioso porque Dios tomaría el vientre de una mujer, pero sería de una manera virgen. Entonces acá vamos a tener que tener un testigo clave. ¿Y quién sería el testigo clave? Porque la mujer que Dios elige no era una mujer soltera que no tenía novio. Era una mujer soltera, pero que estaba comprometida con un muchacho que se llamaba José. Así que acá hay un testigo clave. Porque ella podría haber dicho, bueno, yo fui elegida, pero ¿quién daba testimonio? Y José, ya vamos a ver cuál es la actitud que toma, a ver si le creía a esta muchachita. Pero noten ustedes que hay que tener revelación de Dios para dar una profecía que humanamente es imposible de comprender. ¿Cómo que una mujer que no ha tenido relaciones sexuales va a quedar embarazada? A ver, humanamente ¿eso puede ocurrir? ¿A usted le pasó? Si a usted le pasó, yo le invito a que haga un ADN. No, esto es importante que lo entendamos porque, escuche, esto es sagrado, glorioso. Isaías 800 años antes de Cristo dice, una virgen va a dar a luz. Y mire lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, hay que esperar que eso se cumpla. Vamos a ver qué dice la Escritura. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Por favor, a todos los que tienen un trasfondo, una raíz católica, cuando la Biblia habla de virgen, está hablando simplemente de una muchacha que no ha tenido relaciones sexuales. Olvídese de una imagen con la Virgen María. No. Virgen es no haber tenido relaciones sexuales. Ok, seguimos. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, ¡salve! Muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Viste? Cualquier católico ve eso y dice, ¿viste que hay que venerarla, hay que adorarla porque es lo mejor que le pasó? No. Ella es muy favorecida, el Señor está con ella y ella es bendita entre las mujeres, no por ella, sino por el santo ser que Dios iba a poner dentro de ella. Entonces dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Noten ustedes que no le dijo, María, no temas, recuerda que tú eres inmaculada. Acá hay un solo inmaculado y es un cordero. Inmaculado significa que es sin pecado. Por eso que ese María sin pecado concebida. No, María fue concebida en pecado y fue una mujer normal que necesitó arrepentirse, y si Dios la escogió fue por gracia, no por su inmaculada, o sea, no por ser inmaculada. ¿Me siguen? Es muy claro. Entonces, pastor, ¿qué me está diciendo? Uno
ama, bendice, agradece a Dios por la vida de María. Pero en ningún momento estamos llamados ni a pedirle, ni a que interceda por nosotros, ni a que ruegue por nosotros, porque solamente hay un solo camino que nos lleva al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ojalá varias mujeres solteras pudieran decir eso. Una vuelta me dijo una soltera, tenía 18 años. Le digo: ¿y? Le digo: ¿está 0 kilómetros? Dice: no, tengo más millas que American Airlines. Estamos en el siglo XXI, dice. Di tú y no de pollo, le dije. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha conseguido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ok, hasta aquí estamos bien. Se está cumpliendo la profecía, pero ahora falta el testigo clave, porque ella puede decir lo que sea, pero ahora viene el dominicano. Ahora viene lo que todos quieren saber. Y dice así el Evangelio: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes. Esto también es una bomba atómica para cualquier católico, porque a los católicos, ¿qué le enseñan? De que María murió virgen y que no tuvo más hijos. Todo eso es una falacia, es una mentira. María, una vez que tuvo a Jesús, se casó y tuvo más hijos. De hecho, Jacobo, que es Santiago, es hermano de sangre de Jesús. O sea, habían varios hermanos de Jesús, así que nada, solamente le dejo eso para que lo deje tarea. Dice: antes que se juntasen, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Sí, que había concebido del Espíritu Santo. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla. O sea que mucho no le creyó. Mucho no le creyó. Y si no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. A todos ustedes, hombres, que están pensando: ay, ¿cómo me saco esta de arriba secretamente? No. Es tu mujer hasta que la muerte los separe. Pastor, ¿y si faltan muchos años? Ruegue y dile: Señor, o te la llevas o te la mando. ¿Cómo? Ilumínala o elimínala. Pero la cuestión es que la situación era compleja, ¿viste? Porque el hombre, a ver, por eso que yo siempre digo que los hombres tenemos esa característica. Que el error que muchas veces cometemos es que somos demasiado buenos y permisivos con nuestras mujeres. Noten ustedes qué acto noble. Mire, como era justo este José, él podría haber ido y decirle: miren, esta que decía que era una mujer de Dios, mire, ahora dice que está embarazada del Espíritu Santo. Y la podría haber difamado, ¿sí o no? Pero miren, como el hombre era justo. Nada que ver a Eva. Porque fue Eva la que pecó.
Fue ella la que... Lo voy a decir, Adán gobernado. Bueno, o sea que me lo tenía de acá hace varios años. Lo tenía que sacar. Escuche esto. Era un hombre justo. Y entonces al él dejarla secretamente, lo que estaba tratando de hacer él es, en todo caso, cuando la gente la vea embarazada, lo que van a decir es, él la dejó. Qué tierno. ¿Cuántos hombres justos hay acá? Acá no hay ningún justo. Si ni quieren pagar el child support, no le quieren pasar ni 100 pesos a sus hijos. La cuestión es que él quiere dejarla secretamente, pero acá pasa algo interesante. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Claro, diga conmigo, hasta ahí está todo bien. Fuerte, diga conmigo, una experiencia, en un sueño, un ángel se le revela, le habla, pero como los ángeles que son de Dios nunca están fuera de los parámetros de la palabra. Esto está poderoso. Porque si aún un ángel viene y nos predica un evangelio diferente, sea anatema. El hecho, sea maldito significa. El hecho de que tengamos una experiencia espiritual no quiere decir que eso ya proviene de Dios por el simple hecho de haber tenido un sueño o una visión espiritual. ¿Me siguen? Que la gente piensa que porque es espiritual ya es de Dios. No, porque toda visión que proviene de Dios, por más que sea un ángel el que te viene a traer o por visión o por sueño o por revelación algo de Dios, siempre lo tiene que sustentar con la palabra. Entonces, una vez que le dice esto, no, mira, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella está es del Espíritu Santo. Hasta ahí está todo bien, pero eso no es toda la confirmación que yo necesito. No, ahora dame sustancia donde yo respalde. A ver, porque de repente viene alguien y te dice: Dios me está mostrando en un sueño 7 cuchillos, y después me está mostrando un pájaro carpintero, y yo miro que el pájaro carpintero te está dando cocotazos en la cabeza, y Dios te dice: ese dolor de cabeza es porque ese bendito pájaro no para de picarte la cabeza. Pero te dice el Señor: yo te quito el pájaro carpintero de la cabeza, y prepárate porque hay 7 estacas que van a venir, y las 7 estacas representan que van a haber gente que te va a querer pinchar la espalda, pero tranquila, porque vienen 7 vacas gordas que te van a dar mucha riqueza. Así te dice el Señor. Amén. Pegale 2 cachetadas, una de parte tuya y una de parte mía. Porque encima, ¿sabes lo que te dicen después? Y yo no sé por qué te estoy diciendo esto, pero el Señor sabe por qué te lo estoy diciendo. Te dejan más confundido todavía. Todo lo que proviene de Dios tiene un respaldo bíblico. Aún el derramamiento del poder del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando todos o gran parte de los que estaban alrededor decía: estos están bolos, estos están borrachos. Pedro se para y dice: no están borrachos, yo te voy a explicar, esto es bíblico, esto fue lo profetizado por Joel. Porque todo lo que proviene de Dios no solamente es lo que Dios te dice, sino cómo te lo respalda con lo que dijo. Guarde siempre eso, porque mire que a la gente le gusta andar de congreso en congreso buscando profetas. Así te dice el Señor: te veo en las naciones, veo gente que te envidia y veo aviones, pero veo la F-I-R-T-S, es la palabra first, porque así te dice el Señor: no vas a viajar en económica, vas a viajar en first class. 3 cachetadas. Una de parte tuya, una de parte mía y una de parte del cielo. 3 cachetadas.
cuando escuche esas babosadas, salga corriendo, porque son gente que ni para divino sirven. Y por regla general, Facebook les ayuda mucho. Cuando van a una congregación, se meten adentro de la congregación, adentro de la página, miran un poco ahí, dice, a ver, este pastor Roberto, ¿sí? ¿Qué edad tiene? Y sale, Acá hay un Rodrigo. R-O-B-E-R-T. Robert. ¿Hay algún Robert aquí? ¿Roberto? ¿Alguien se llama Roberto aquí? ¿Hay algún Roberto? Levante la mano, Roberto. ¿Tú te llamas Roberto? ¿Te conozco? ¿Me viste alguna vez? Veo una P en tu cabeza. Veo una A. Veo una S. Veo una T. ¿Tú eres pastor? Iglesia, ¿es pastor? ¿Te he visto alguna vez en mi vida? Pastor Oscar, pastor de multitudes tenés ahí. Y él te va a comprar la casa. Eso sí es de Dios. Bueno, en ese show es lo que la gente anda. No tenés forma de corroborarlo bíblicamente, nada, pero a la gente le gusta, diga conmigo, le gusta ese show. Y así te dice el Señor: págale el almuerzo a tu apóstol. Pero hoy día no, porque ya se lo pagaron al apóstol. Ya le traje, ya vi por la oficina. Ya vi. Sustancia apostólica. Una vez que le termina de decir, ya se me hizo tarde, no te puedo creer. Una vez que le termina, le dice: ahora sí te voy a decir que lo que te estoy diciendo no es que comiste mucha pizza y de repente soñaste que un ángel te estaba revelando cosas. Ahora es la realidad. Todo esto que te acabo de decir aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Es decir, no tuvo, es la palabra hebrea conocer, es la palabra hebrea cuchiplancheo. No tuvo relaciones íntimas hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, ¿se dan cuenta que María no murió virgen? No conozco una sola María virgen. Solamente la que sale en la Biblia. Y no murió virgen, porque tuvo bastantes hijos más. Entonces, hay que tener conocimiento bíblico. Si nosotros entendemos todo lo que hemos venido hablando, desde la muerte, resurrección, contexto y todas las profecías, damas y caballeros, ya nuestra fe no está fundamentada solamente en la imaginación de la existencia de un Dios que no podemos ver. Estamos sustentados en una palabra que no miente, en profecías que se cumplieron y en un Dios que se hizo hombre para salvarnos y redimirnos del pecado. Qué hermoso es tener a un Dios glorioso. Amén. Así que le invito a que se ponga de pie. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta linda enseñanza? A ver, ¿cuántos aprendimos un poquito? Bueno, agarrarle la mano a la persona que tenés al lado tuyo y decirle: qué bueno que es tener a un Padre eterno que nos da vida eterna en Cristo Jesús. Yo, antes de irnos,
quiero hacer una invitación que creo que es la más importante que nos pueden hacer en toda nuestra vida. La salvación está para todo aquel que cree en Cristo y que le entrega su vida. Amén. Nosotros debemos recibirla, esa salvación. Y la manera en que nosotros podemos garantizarnos nuestra salvación eterna es entregándole nuestra vida a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, que es el Cordero que pagó el precio por nuestro pecado. No basta solamente con creer que Él existió. No basta con creer que Él pagó el precio por nuestro pecado. Para que esa salvación realmente se efectúe en nuestra vida, nosotros debemos entregarle nuestra vida y nacer de nuevo en Él. ¿Me siguen? Entonces yo le hago una pregunta hoy. ¿Cuántos, más allá de creer con las evidencias que hemos aprendido, con la contundencia de su palabra, ya no hay forma de negar que Cristo realmente existió, murió y resucitó, no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque hay datos históricos que así lo corroboran? Ya es imposible negar la existencia, muerte y resurrección de Cristo, y ya vimos por qué todo ese contexto. Ahora, la pregunta es, ¿usted hoy le quiere entregar su vida a Jesús? La Biblia dice que no solamente hay que creer, hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, nadie puede nacer de nuevo si no se rinde a Jesús, si no le entrega su vida. Por eso que hoy quiero hacer esa invitación. No a que sea parte de una religión de enajenados sociales, retrógrados, incultos, tontos, fanáticos que no tienen ningún tipo de propósito en la vida. Estoy haciendo la invitación a que usted pueda asegurarse la vida eterna. Y para ello necesita a Jesucristo, al Cordero de Dios. Quizás usted diga, pastor, yo ya hace tiempo que le entregué mi vida a Jesús y gloria al Señor por ello. Pero si alguien dice, no, pastor, yo solamente creo en Él, pero nunca lo había visto así. Hoy día yo me quiero rendir a Jesús, le quiero entregar mi corazón, le quiero entregar mi vida, todo mi ser. Que Él sea mi Dios y mi Señor. Si ese es tu deseo, levántame la mano, solamente quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todos los que hoy día se van a entregar a Cristo, levánteme la mano. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por ello? Yo lo hice hace 23 años y fue la mejor decisión que tomé. Todos los que levantaron la mano, mantengan su mano levantada, repitan conmigo y díganle, Señor Jesús, gracias por la vida eterna. Porque hoy reconozco que es imposible que yo me pueda salvar a mí mismo. Reconozco que mis obras no son suficientes para garantizarme el cielo una vez que me toque partir de esta tierra. Hoy yo te pido, Señor, que tengas misericordia de mí, que me hagas nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, Señor, y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te entrego todo mi ser. Señor, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Dame vida eterna y ayúdame a serte fiel hasta que me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús, reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador para siempre. Amén y amén. Vamos a darle fuerte el aplauso.